Mientras Trump continúa su camino por ser el próximo Nobel de la Paz, tras el acuerdo alcanzado para poner fin al conflicto entre Hamás e Israel la semana pasada, hoy pone todo su empeño en conseguir acabar con otra guerra que ya dura 4 años, la de Ucrania y Rusia. Hoy mismo recibe en la Casa Blanca a Zelensky, mientras que ya ha anunciado un encuentro con Putin en un par de semanas en Budapest. De nuevo, Donald Trump parece estar dispuesto a ser el máximo mediador para acabar con este conflicto. Sin embargo, mientras busca la paz en territorio europeo, endurece su ofensiva contra Venezuela, aumenta su despliegue militar para combatir la droga proveniente del país de Nicolás Maduro. No es su único enemigo. En las últimas horas ya advertía a Hamás que o cesa la totalidad de las matanzas en Gaza o textualmente entrará y matará a los integrantes de la banda terrorista. Y en medio de esta situación hostil, de nuevo, el presidente de los Estados Unidos vuelve a poner su foco en Pedro Sánchez por no aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Tras pedir expulsar a España de la OTAN, Donald Trump planea imponer aranceles directos al territorio español. Feo, irrespetuoso e incorrecto, así califica Trump el desplante de Sánchez a la OTAN y exige un castigo. Sin duda, uno de los ataques más directos en la historia de la relación bilateral entre Estados Unidos y España. Una tensión que de nuevo se aviva pese a la aparente normalidad que Pedro Sánchez quiso mostrar el pasado lunes en Egipto con Donald Trump. Lo cierto es que el descontento de la ciudadanía española con el presidente del gobierno ya atraviesa fronteras y llega a enfadar a uno de los hombres más poderosos del mundo, a Donald Trump, ya que no está dispuesto a dejar pasar por alto el enésimo acto de rebeldía de Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miramos el calendario. 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía. Desde aquí felicitamos a todos ellos. Por delante 2 horas de programa en el que vamos a tratar, por ejemplo, esa previa de reunión, y es que hoy Donald Trump se reúne con Zelensky para intentar acercar posturas, a ver si por fin consigue poner fin a la que sería, bueno, pues la 9ª guerra que Donald Trump consigue alcanzar la paz. También estaremos muy pendientes de este domingo, y es que se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Estaremos hablando con una representante de la Asociación Española contra el Cáncer. También miraremos de cerca esa polémica de Andalucía y cómo les ha podido afectar, y cómo no, estarán sobre la mesa los temas sobre Koldo y Ábalos, todo lo que dio de sí esa no comparecencia de Koldo García, y también analizaremos por qué tanto José Luis Ábalos y tanto Koldo García no han entrado en prisión, y por ejemplo Santos Cerdán ya lleva unos cuantos meses en prisión preventiva. Todo ello lo iremos desgranando a lo largo del programa de hoy, pero como siempre comenzamos con el comentario de Josep María Francás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, es viernes, o sea que es un día especialmente interesante hoy. Yo esta mañana estaba tan tranquilo haciendo cosas y me he encontrado con una viñeta del Aguijón que me ha parecido interesante para comentar. Como es una viñeta, es visual, pero voy a intentar explicarla. O sea, se ve una especie de barrio, sería como la Cañada Real en Madrid, más o menos, o sea, un desastre, un señor mayor hecho un cromo que va con una olla intentando calentar algo por fuera, y dentro, y como no deben tener agua, pues hay una familia con 2 niños pequeñajos, padre y madre, y están con una jofaina intentando limpiar al niño pequeño, o sea, todo muy digno, pero muy desastre, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, hombre, la vivienda en España está parecida, porque ahora mismo para encontrar vivienda, pues te venden una habitación de 4 metros cuadrados por 500 euros, ¿no? El número de impuestos, recordemos que Sánchez ha subido desde el 2019 como 90 veces los impuestos, pero por si a alguien le afecta eso lejano, que sepan que cada hogar español, y en general la gente vive en un hogar, aunque esté solo, le ha costado la broma de Sánchez unos 2.200 euros desde el año 19, que no está mal. Si alguien pretende ir a la sanidad pública, cosa que yo hago con frecuencia, verá que según que las listas de espera son muy interesantes, O sea, te puedes morir en medio o estar muy tocado, y si hiciera falta explicaría. El caso de un cáncer que exactamente no se murió porque pudo ir a la privada, sino se muere en la visita de control. Bueno, o sea que, y por cierto, los contratos laborales y el paro es mentira todo, porque ahora mismo la gente, lo que antes era un contrato, ahora son 4 o 5 al trimestre, o sea, contrata, se va, etcétera, etcétera. Bueno, pues a todo eso la viñeta responde muy bien y dice: si hay elecciones y gana la derecha, vamos a perder todo lo que hemos logrado con Pedro Sánchez.
es decir, la miseria. Importante que traiga sobre la mesa esos datos económicos que realmente nos afectan a la gente de a pie, a la gente de la calle, y no esos datos macroeconómicos con los que tanto presume el Gobierno, pero que sin embargo nuestros bolsillos no nos afectan. También en la mesa hoy con nosotros José Ramón Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, como siempre, encantado de estar aquí y ya disfrutando del debate que se avecina. Eso es bueno. Antonio Burgueño, buenos días. Hola, y ya muy buenos días. Muy buenos días. Y vamos a empezar con la noticia más que con la que amanecíamos, con la que ayer nos acostábamos, que era esa OPA del Banco BBVA contra el Sabadell. Bueno, pues que lo conocíamos a última hora y es que ha fracasado. Fue en mayo del pasado año cuando la entidad vasca presentó una OPA hostil no pactada con la entidad catalana, lo que provocó un sinfín de reacciones. Desde el BBVA hicieron una ampliación de capital con el apoyo prácticamente de todos sus accionistas, el 96%, para financiar una OPA que hoy, 17 meses después, queda desierta al lograr únicamente el 25% del apoyo de los accionistas catalanes. Les recordamos que habían pactado sacar adelante esta OPA si llegaban al 50% del apoyo de los accionistas. Habían puesto un mínimo que era el 30% y sin embargo no han llegado a eso, por lo que la OPA queda prácticamente desierta. Es la segunda vez en apenas 5 años, desde el 2020, que el banco BBVA intentaba hacerse con el banco Sabadell. Carlos Torres explicaba esta mañana la última hora de la operación y decía esto. Obviamente no es el resultado que esperábamos ni el que hubiéramos deseado, pero es la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell y así la asumimos. En todo momento hicimos lo que creímos que debíamos hacer, presentamos una operación con un claro sentido estratégico y financiero, una operación buena no solo para los accionistas, clientes y empleados de ambas entidades, sino también para Europa, para España y para los distintos territorios en los que ambas entidades estamos presentes. Pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir. Creo que como se nos tiene que juzgar a este equipo directivo, a Onur y a mí, es con los resultados y es con el desempeño para nuestros accionistas y también cómo el banco da servicio a los clientes. Escuchábamos un presidente del BBVA que podría estar en la cuerda floja, pero que hoy mismo él ha desmentido que vaya a dimitir. Por cierto, hoy en bolsa el BBVA se ha disparado. Las reacciones nos han hecho esperar y una de las primeras era precisamente la del presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa. Creo que es una buena noticia para Cataluña, también para el conjunto de España, ¿no? Me parece que ha sido determinante en este caso, usted lo ha mencionado al comentar la noticia, ¿no? El carácter hostil de esta OPA, ¿no? Y me parece que más allá de razones económicas, mi impresión, es una impresión mía, es que también ha habido consideraciones no estrictamente económicas, ¿no? de lo que significa esta entidad financiera pues para la sociedad catalana, ¿no? Y para el conjunto de la economía de Cataluña, ¿no? Y otra de las reacciones más esperadas era la del expresidente Carles Puigdemont, que decía a través de X: el intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado. El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la OPA no prosperara. Ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para futuras tentaciones de absorción. Bueno, primeras reacciones. Una reacción que es matemática. El Sabadell está bajando en la bolsa y el BBVA está subiendo. Hace media hora el BBVA subía más que el Sabadell bajaba, pero eso es un hecho empírico. Yo siempre he sido partidario de que la OPA no tirara para adelante, simplemente por un asunto muy tonto, porque cuantos más bancos, más competencia, no por otro motivo. Sí que es verdad que al ver que el gobierno y que la política se metía en esta OPA, le fui cogiendo cariño al BBVA, al cual no le tenía ninguno, y cogiendo una cierta manía al Sabadell, al cual tengo especial cariño por tener muchos amigos en los inicios del Sabadell. Pero esto de que politicen y que el gobierno te apoye es una cosa que no me ha gustado nunca. Pero creo que no es mala cosa esta. Tampoco recriminaría a nadie ninguna. El BBVA hizo una oferta. No es fácil luchar contra tanta política, no es nada fácil, porque además, no sé, abogados debe tener el mundo, pero no creo que sea muy legítima la famosa encuesta que se hizo desde el gobierno y una serie de maniobras que me parece que más bien, si no son delincuentes, se acercan bastante, o sea que realmente se han metido donde no debían y lo han estropeado todo.
pero por otro lado, vuelvo a decir que cuantos más bancos, más competencia, y es más, en Cataluña tendríamos que tener muchos más. Por cierto, como catalán fugado o expulsado a patadas, eso es un tema que habría que matizar, para mí el banco catalán por excelencia se llamaba la Caixa. El Banco Sabadell era un banquito, pero igual ahora resulta que la Caixa ya no tiene nada que ver con Cataluña, según Illa y compañía, y solo es el Sabadell el que representa a Cataluña, que el Sabadell siempre ha sido muy elitista y no precisamente del entorno socialista. Podría dar datos de en qué entorno se movía, pero no sé si tocan hoy. Bueno, en última instancia, el resultado, bueno, pues el resultado cortoplacista en bolsa, tanto española como norteamericana, es que el incremento en la cotización de las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria se eleva muy considerablemente, de manera más o menos equivalente a la reducción que experimenta la acción del Banco de Sabadell. Claro, desde esa perspectiva tan cortoplacista, ¿quién ha salido perdiendo? Pues claramente el accionista del Banco de Sabadell, que no creo que vuelva a ver una cotización tan alta como la que había alcanzado en las acciones del Banco de Sabadell durante este proceso en el que el BBVA había obtenido los fondos, los recursos necesarios para hacerse con un banco, como dice su presidente, en una estrategia de ampliación. El argumento de Josep María, cuantos más bancos mejor para la competencia, dentro de un orden, así es. En la práctica, esto es política. Esto es política, es decir, ha habido interferencias de todo orden y el presidente Illa estaba dubitativo. Bueno, tampoco es que sus afirmaciones sean muy categóricas, pero claramente dejaba entrever que se trataba de reforzar la posición de Cataluña como tal. Lo de Puigdemont ni lo comento, pero sí que me ha hecho gracia y termino con eso. Lo que ha dicho el presidente Torres, dice, hombre, accionistas, clientes y empleados han salido perdiendo. Claro, la cúpula del Sabadell ha salido ganando. Y hoy conocíamos precisamente una publicación de Voz Populi que decía que el pasado 10 de octubre se celebró en Madrid una cumbre secreta entre BlackRock, Santander y el Banco Central Europeo para examinar las injerencias de Moncloa en esta OPA. Precisamente, altos representantes del mundo financiero se citaban a puerta cerrada en Madrid y sacaban una clara conclusión, que se han cruzado todo tipo de límites. Pues yo creo que estamos en una evolución hacia un socialismo real de intervención del Estado, del Gobierno, de todas las instituciones, de todas las en las que no estaba, porque desde luego está en la sanidad y estamos perdiendo, están las pensiones y están desastrosas, y está en la economía real, pues evidentemente la economía real ya es del Estado, es decir, teníamos bastantes muestras durante este año de las intervenciones en Telefónica, de las intervenciones en la Caixa, de las intervenciones en esta OPA, y por lo menos lo que nos queda es que cada día estamos dando la tuerca del país más socialista de Europa. Pues viva la Pepa. Yago, ¿positivo, negativo? Yo lo veo sobre todo con el BBVA, que no se ha dejado entrar por el gobierno, o sea, que ha dado la cara, bueno, pues por eso, por plantarle frente a Moncloa, que precisamente es también otro de los pocos frentes que todavía no ha dinamitado. Y es verdad que este intervencionismo por parte del Ejecutivo, incluso, como lo adelantaba, ¿no? Voz Populi, causó un poco de temor en Europa, o sea, sobre todo bueno, por el intervencionismo y por la libertad de empresas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que es una operación al final que lo han decidido efectivamente los accionistas, pero que en conjunto yo creo que es bueno para bueno para el Estado, bueno para los españoles, que no haya sucumbido al gobierno. El gobierno contento, Salvador Illa contento, pero otros socialistas, como por ejemplo Pradales, hace unas semanas ya mostraba su desacuerdo con que él sí que estaba a favor de esta absorción, de esta OPA. Hombre, es vasco y el BBVA ya sabemos dónde está la sede. Pero en fin, dicho esto, por lo menos el predicamento Pradales tiraba para casa, como Illa, que es que ha reconocido el propio Illa, dice, no, esto tiene un tufillo que no es económico, y lo dice el propio Illa, o sea, que es una cosa... Bueno, pues si cada uno tira para su esquineja, pues vamos bien. De todos modos ya se ve que en este caso Pradales, el PNV y el Sursum Corda vasco ha podido menos
que los chicos del Mediterráneo. Es que son menos. Con bastante diferencia. Bueno, en votos me parece que son 7 igual, ¿no? No, me refiero al poderío económico de cada una de las regiones de España a la que nos estamos refiriendo. No, yo creo que ha sido el poderío político. Sí, sí. Esto ha sido una batalla de dos poderes y que, naturalmente, yo no sé, ha ganado porque no sé el pronunciamiento real que ha tenido el partido de la ETA en esta cuestión. Porque si el partido de la ETA, y ahí está las enseñanzas que tiene que recibir el PNV una vez más, si el partido de la ETA hubiera apostado por esta fusión, evidentemente estaba hecha. No, está claro que los partidos vascos no han jugado fuerte. No han jugado nada en eso. El PNV sí. Poquito. No, el PNV sí, lo que pasa es que ya no tiene poder. Poquito. El PNV sí, el poder real Sí, están que tiene el PNV es el que no se está dando cuenta que sus 6 votos pues se están extinguiendo, que va a terminar por no tener ningún valor. Por eso esto es la clave real, o sea, pero el PNV que es bueno, y está perdiendo en todas estas batallas, en las que no juegue. Sí. Si juega Bildu, desde luego que gana. Y Bildu no ha jugado y yo creo que es por quitarle valor a la acción, digamos, del PNV. Pues veremos a ver todas las repercusiones, estaremos pendientes también de esa bolsa para ver qué ocurre tanto con el BBVA como con Sabadell, pero cambiamos de tema, abrimos la ventana de la política para hablar tanto de José Luis Ábalos como de Koldo García, dos personas protagonistas durante los últimos meses, pero especialmente esta semana, estaban citados en el Tribunal Supremo para declarar. Ambos se negaban y ambos, sin embargo, el juez ha decidido dejarles en libertad. ¿Una medida os parece acertada? ¿Os la esperabais? Ayer el propio Koldo llevaba esa mochila con los primeros enseres por si acaso acababa en Soto del Real. Yo en materia de decisiones judiciales soy extraordinariamente prudente, sobre todo por mi oceánica ignorancia al respecto. Es decir, uno podía esperar que a la vista de los indicios, pues al final el juez decidiera, hombre, pero claro, ¿qué va a argumentar? ¿Destrucción de pruebas? Pero si han tenido todo el tiempo del mundo para destruir pruebas. ¿Huir de España? No me parece, porque es un reconocimiento paladino de culpa, con lo cual habrá otros motivos, pero en cualquier caso, otros hablan de prudencia. No, porque si lo hace, entonces deja un resquicio para que la defensa ataque al juez y entonces podría haber un problema de que ya no se le podría imputar. Bueno, mira, los jueces lo han decidido. Meterme en las decisiones de los jueces a mí me parece improcedente por lo que a mí respecta, así es que bien está lo que está bien. Diago, ¿no hay posibilidad de que destruya pruebas Koldo García? Pues yo creo que efectivamente, si lo hay, o sea, tiempo ha tenido para hacerlo. O sea, tiempo ha tenido para hacerlo. Efectivamente, yo tampoco me voy a meter a opinar sobre las decisiones judiciales. Yo creo que al final el futuro de Ábalos, el futuro del señor Koldo, sabemos perfectamente cuál va a ser. Tarde o temprano, ellos se han metido en este berenjenal y al final la autoridad judicial competente dictará sentencia tarde o temprano. Entonces, bueno, pero es verdad que lo que decía él, que incluso tenía humor para tirar de refranero, lo de hombre precavido vale por dos, oye, pues está bastante bien que al menos vaya con la mochila preparado y no le coja como de sorpresa como a Santos Cerdán, pero bueno. ¿Y ahora qué va a pasar tanto con José Luis Ábalos como con Koldo García? Pues Marín Vallejo nos va a dar más detalles. Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Pues José Luis Ábalos y Koldo García, exministro y exasesor. Ambos han acudido esta misma semana a declarar y ambos han escogido la misma estrategia, acogerse a su derecho a no hacerlo. A ambos, en principio, parece que les ha salido bien esa jugada porque no han terminado en prisión. Pero eso sí, a los dos se les ha impuesto algunas medidas cautelares. En el caso de Koldo, el magistrado le ha prohibido salir del país, le ha retirado el pasaporte y le obliga también a comparecer cada 15 días en sede judicial. Unas medidas que también tiene impuestas José Luis Ábalos. Sobre la mesa, eso sí, sigue estando la entrada en prisión de ellos en algún momento de la investigación. Pero en el caso de Ábalos hay algo que destaca más, y es que es diputado nacional. Según interpretan desde el propio Congreso, aunque entre en prisión, no renunciaría al acta. Aunque aquí la situación es distinta, porque él podría seguir como diputado, pero de entrar en la cárcel se quedaría sin sueldo, sin derecho a voto y sin actividad
parlamentaria, es decir, que no podría presentar leyes o proposiciones ni tampoco formular preguntas. Un futuro judicial aún incierto, pero en el que no se descarta todavía nada. Gracias, María. Francas. Sí, yo solo tengo una duda. En el caso de Ábalos no tengo ninguna, aunque tampoco me pasa lo mismo que a vosotros, pero en el caso de Koldo sí tengo una duda, porque no es lo mismo que Ábalos, y además él ha declarado que tiene en Zulos pruebas concluyentes guardadas, con lo cual sí es capaz de destruir pruebas, puesto que él dice que tiene pruebas escondidas. Con lo cual ahí se podría haber agarrado el fiscal, porque aquí el problema no es que el juez haya decretado prisión provisional, es que el fiscal no lo ha pedido, no nos engañemos. Si el fiscal lo pide, pues tendríamos que hablar de qué hace el juez, pero si el fiscal no lo ha podido, la carga es por qué no lo ha pedido el fiscal, no porque no lo ha concedido el juez a una no petición. ¿Y por qué Santos Cerdán sí que entró en prisión Eso cuesta más de entender. y tanto Koldo como Ábalos no? Esto cuesta más de entender. Yo no tengo... Puede ser, pero eso ya es meterme en 11 varas, puede ser que por el tipo de declaración que hizo, Claro. dio a entender al juez que este tío o lo enchirono o tenga un problema continuo, porque realmente lo único que hace es echarme la caballería encima a mí, no reconocer absolutamente nada y faltar el respeto a todo el mundo. Entonces, no sé si es el mejor sistema cuando el profesor te llama la atención empezar a escupirle. Yo no menos, como profesor no me gustaba nada cuando pasaba eso. Me parecía más interesante cuando el otro bajaba la cabeza y le echabas una mano para decir, oye, ya te explicaré para que lo entiendas. Pero si vas pisando fuerte, pues no. Pero igual eso es una razón muy poco jurídica, no lo sé. Por aquí. Pues yo creo que sueltos son mucho más, digamos, productores de noticias. El señor Cerdán está calladito en prisión y no nos genera noticias. Y estos dos van a seguir generando noticias. Yo creo que con todo, la cárcel es un sitio de apaciguamiento en el que ellos saben que tienen la cárcel encima cuando están sueltos, los dos, y sin embargo están recibiendo bofetadas sociales. Es mucho más grave la bofetada social cuando alguien que está perdonándole los jueces que van a ir a la cárcel, sufren mucho más convulsión, esto es psicológico, sufren más convulsión y por lo tanto van a seguir generando más noticias. El otro tiene paz en la cabeza, porque la cárcel de estos señores cuando van es un hotel placentero. ¿No podría provocar el efecto contrario, el hecho de estar en prisión, que vulgarmente cantasen? Ya lo ves, el señor Cerdán en algún momento ha podido ser clave en todo este tinglado y estar manejando realmente lo que le interesaba al partido. Y sin embargo, no, por su propio carácter y porque está en la cárcel, no está generando las noticias. Ahora mismo se está hablando de la financiación del partido. ¿Y quién ha sido el último, el que ha llevado el partido en los últimos tiempos? El señor Cerdán. Y sin embargo, los otros están mucho más inquietos, no vigilándose el uno al otro, vigilándose al señor, al tercero en discordia, que es el que también anda suelto, por lo tanto, Aldama. Por lo tanto, estamos ante una situación que los que le gusta este circo, va a seguir el circo. Y ese circo da expectativas de que pueda dar noticias. Esa es mi impresión. Francas. Puede ser, yo no sé si, pero me suena que uno de los informes que se espera de la UCO es sobre las finanzas de Cerdán, de la misma manera que salió el de Koldo, ahí el de Ábalos. Entonces, si eso es real, si se espera ese informe y Cerdán sabe perfectamente lo que puede salir en el informe, puesto que es el sujeto que operó lo que puede salir en el informe, es bastante normal que esté esperando a ver hasta dónde han llegado los otros antes de hacer A o B.
De la misma manera que parecía bastante sensato que si el primero que hablaba era Ábalos, prefería callarse a ver qué dice Koldo antes de tirarse a la piscina según lo que diga el otro. Y además ambos dos, también tanto Koldo como Ábalos, también parecen preocupados por el informe sobre Cerdán, porque de la misma manera que el informe de Ábalos ha metido más gente en el asunto, el informe de Cerdán les puede meter más gente en el asunto. Entonces, puestos a declarar, es mejor tener todos los datos que no estar muy al principio y meter la pata, porque igual dices lo que te podías haber ahorrado, o igual mientes claramente en una cosa que, como es patente que te han pillado, es absurdo mentir. Con lo cual, igual eso explica los silencios de unos, uno en la cárcel y otro delante del juez. Pero eso es imaginación mía, Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero les tengo que recordar que hay heridas que el tiempo no ha cerrado. Un año después de la Dana, muchas familias en Valencia siguen luchando por reconstruir lo que perdieron y por ser escuchadas. Por eso el Toro Televisión viaja a Valencia con un programa especial que busca recordar, denunciar y acompañar. El 28 de octubre, venga y forme parte del público en este evento en directo donde recuperaremos las voces que el silencio quiso borrar. Y después del programa vive una cena única junto a Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una noche de conversación, memoria y esperanza con los rostros más reconocidos de esta cadena. Apúntense ya llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o ya saben, escaneando el código QR que ven en pantalla. Este 28 de octubre en Valencia, el Toro Televisión, la verdad también merece su memoria. El Toro Televisión viaja a Valencia el 28 de octubre para recordar la Dana. Acompáñanos en el programa y cena con Julio Ariza y José Javier Esparza. Reserva tu plaza por correo llamando al teléfono que aparece en pantalla o a través del código QR. 12:30, seguimos aquí en directo y continuamos hablando tanto de Koldo García como José Luis Ábalos. Y precisamente Koldo García ayer por la tarde concedió una entrevista al diario La Razón y decía esto, escuchen. ¿Cómo es posible, y esto lo digo así de claro, que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España, los cuales son de estafar a la sociedad española dinero el cual le pertenecía a todos los españoles, por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles? No puedo entenderlo. Y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba. Bueno, se aferra a su inocencia, no le queda otra. Yo tampoco lo entendería, pero lo que dice no parece que sea verdad, porque lo de que Aldama acusa a gente del Partido Socialista sin tener ninguna prueba ya se ve que no es verdad. Todas las cosas que ha dicho se han contrastado después, o sea que ahí ya tenemos un pequeño problema en el argumento. Si usamos la lógica aristotélica, primera premisa, segunda, hay una que se ha ido a freír espárragos. Vamos a por la primera también. Porque la primera no me acuerdo qué decía, pero también era absolutamente falsa, porque da la sensación de que el otro simplemente ha cometido delitos, pero es que ellos, Cerdán, Ábalos y el otro, hay pruebas que tendrán la presunción jurídica de inocencia porque no ha habido juicio, pero hay pruebas que cantan como almejas. O sea, ellos mismos dicen el uno al otro que han cometido delitos, que han robado a los españoles, con lo cual... segunda premisa ya no estaba, primera tampoco, chico, queda el hueco. Se llega a una conclusión a la que no puedes llegar y que no puedes alcanzar. Hueco. Aquí la conclusión a la que llego yo es que estén dentro o estén fuera, el incriminado es el Partido Socialista Obrero Español. Así es que, señor Sánchez, búsquese otra muleta, hombre. El 30 de octubre sale... Esa es la que le viene. No, me refiero a muletas, es decir, el aborto, la flotilla... Sí, una cortina de humo. Pero a ver el 30 que inventa, bueno, el 31. O sea, a ver qué nos sorprende. ¿Franco ya no vale o qué? Es que estamos esperando al 20 de noviembre, digo yo. Sí, bueno, y también tienen preparada no queda mucho, una buena. Tienen preparada una programación un tanto extensa. En teoría teníamos un año de Franco, ¿no? Pero parece que no les ha servido este 2025. Por eso que deben quedar... Y Franco, si había ¿cuántos actos había? 100. Deben quedar 99 para ahora, o sea que tendrán que ser en una tarde
hacer 100 actos corriendo. Y hay otra cosa, creo que son conscientes de la recuperación positiva de la figura y de la imagen de Franco y de los actos que desarrolló a lo largo de las varias legislaturas en las que fue presidente. Precisamente, perdóname, que el gobierno estirará el año Franco hasta 2026 al aplazar el escape room sobre la dictadura. Parece ser que al 27, lo que lo alarguen al 27, porque el 27 ya vendrá otro que lo alargará hasta claro, el 28. Porque será el 51º. Y así podemos seguir sin edie, indefinidamente. Me parece bien, yo se lo sugiero. Tiren por ese camino y verán qué bien les va a ir. Pero sí que utilizarán la cortina de Franco para intentar encubrir... Lo que no sé es por qué no buscan otra en el medioevo. Bueno, la más próxima sería Primo de Rivera, porque es la otra dictadura inmediatamente anterior, y así ya retroceder. El mismo duque de Alba, y entonces tendrían apoyo del norte de Europa, ¿no? Por lo menos de los Países Bajos, de los seguramente. Países Bajos y todo eso, vestidos de naranjita. Ahí tendríamos un tema como más... Es más, incluso con algún motivo, probablemente. Guillermo de Orange se rebeló contra su rey natural, o sea que tampoco queda muy claro. Escuchábamos a Koldo García, y quien también ha hablado, pero con su entorno más cercano desde la cárcel, ha sido Santos Cerdán, y decía pues que esperaba salir en un mes, que no tiene rencor a Sánchez, y del Partido Socialista insiste que nadie le ha ido a ver a la cárcel. Sus abogados esperan que el juez ordene su puesta en libertad de oficio antes del 15 de noviembre. Santos Cerdán lleva, ya recuerden, desde el pasado 30 de junio en la cárcel del Soto del Real, en ese carácter de prisión preventiva. Cerdán rechaza llamadas de amigos y es que considera pues que todo lo que pueda decir se puede malinterpretar. Quizá ahí sí que entra esa teoría de que dentro no hablo, no se puede generar noticia. No, fuera de micrófono le he preguntado a don José Ramón y me contesta que si Ábalos entrara, resulta que ni puede cobrar, ni cobraría entrar en la cárcel, ni cobraría, ni podría votar. Su voto, su escaño permanece. Queda como en barbecho. Sí, pero pierde un voto el partido. No, porque la mesa puede decidir que ya el número de diputados, al tener uno, diríamos, en barbecho, baja un escaño. O sea, es una decisión de la mesa, y la mesa no tengamos muchas dudas que decidiría, puesto que la mayoría es muy clara de quién es. Entonces la mesa probablemente decidiría a favor de que no fuera necesario el escaño de este hombre. De todos modos... O sea, estaría el fantasma votando por sí mismo. No estaría. El cómputo sería de todos modos, tampoco está tan claro que le pasara todo eso. O sea, parece ser que la ley dice que si se reúnen una serie de condiciones, tiene que abandonar temporalmente el escaño, que no sé cómo se llama jurídicamente, pero seguro que hay algún subterfugio para protestar eso, que tenga que intervenir alguien, con lo cual lo normal es que ocurriera eso. Que dejara de cobrar, que dejara de votar, pero acordaos que Ábalos siempre ha dicho que si va a la cárcel tendrá que acompañarle todas las votaciones. Eso lo ha declarado él. Vete a saber si tiene alguna manera de poder protestar para que ocurra eso. Lo que está claro es que ahora no va. Por ejemplo, ayer no fue a ninguna y no está en la cárcel. Está en su casa, en Valencia. Pero sigue manteniendo... ¿No será una cárcel Valencia? No. Tenía 5 días de, a lo mejor, esta reflexión. De asuntos propios. Claro. Exacto. Pues me parece que lleva bastantes, ¿eh? Motivos personales. Sí, parece que lleva bastantes. Quien ha criticado duramente el hecho de que José Luis Ábalos siga manteniendo su escaño es el juez Leopoldo Puente, y pues unas declaraciones que, como eran de esperar, no sé si por cortina de humo o por intentar desviar aún más la atención desde el Partido Socialista, no han sentado nada bien. Ofensiva socialista contra el juez del Supremo Leopoldo Puente, por cuestionar que el exministro José Luis Ábalos siga siendo diputado. Este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona frente a la que gravitan tan consistentes indicios pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. Las palabras del magistrado han causado verdaderos sarpullidos en las filas socialistas. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando. Hay jueces que no respetan. Incluso el vicepresidente del Congreso ha invitado al juez Leopoldo Puente a presentarse a las elecciones si quiere reformar la legislación. Cualquier ciudadano puede opinar al respecto de lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso de los Diputados.
y por tanto, bueno, opinar sobre la legislación, pero también hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide que se respete la separación de poderes. Cada poder tiene que influir en su ámbito. Hasta ahí os lo puedo comentar. Por su parte, el líder de los populares comparte el estupor del juez del Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra hablará esta mañana y la otra está en la cárcel. Bueno, de nuevo, el Gobierno atacando directamente a los jueces, en este caso a Leopoldo Puente. Indignado te veía. No, es que el señor López, Pachi, dice que los jueces salen en tromba, cuando es el PSOE el que sale en tromba. Esta es la táctica habitual de la izquierda, imputar a los demás el comportamiento propio. Pero como ya lo sabemos todos, chico, no pierdas el tiempo. O sea, el que sale en tromba es el que recibe instrucciones específicas por parte de la Secretaría General del partido o de su presidente. Y los demás eventualmente se defienden. Pero eso de la tromba, este es el PSOE. Además hay una cosa muy interesante que, a ver, Pachi López sabe hablar un poco, lo que no sabemos si sabe leer, porque si leyera se hubiera callado. El juez lo que dice es que no es ajeno, dice no es ajeno, lo ve con estupor y es un motivo para la reflexión. Si reflexionar es marcar iniciativas, es condicionar legislación, es forzar algo, pues o no sabe leer o no sabe el significado de la palabra reflexión. Y lo que es evidente es lo que dices tú también, que que eso lo dicen todos, este juez no ha entrado para nada afectando la separación de poderes, en absoluto, y ellos se la cargan cada vez que hablan. Es más, al criticar a este juez así, ya se la están cargando. Pero no él, no. Él, la vicepresidenta, la chica esta andaluza, la de él, pues esta, la ministra de Hacienda. Bueno, ministra de Hacienda será lo que sea. Toda esta panda de personajes no tienen ningún respeto, no solamente a la separación de poderes, sino desgraciadamente a la inteligencia y por ende a ellos mismos. A mí me hace gracia que María Jesús Montero tiene una especial habilidad de que cada vez que habla sube el pan. O sea, es una cosa, personalmente que la veo fuera de serie en eso. O sea, dice que cada poder tiene que influir en su ámbito. O sea, cada poder tiene que influir en su ámbito. Cogen la justicia, cogen ahora la RAE, les ha dado también por la RAE, el CIS, Radio y Televisión Española, el Banco de España. O sea, de verdad eso no es influir en el ámbito, o sea, eso son las competencias del gobierno. Acaparar, tocar absolutamente todo lo público, destrozarlo, injerencias de todo tipo. Hombre, yo, siguiendo un poco la línea de lo del juez, no me quiero meter si, a lo mejor buscar un poco tres patas al gato, no me quiero meter si es una opinión que debería dar en un auto, y tal, pero es una opinión que no se puede, o sea, me refiero, el gobierno no puede, no debería defender con escudo y con espada que el señor Ábalos siga en el grupo mixto, es que es una cosa irracional totalmente. O sea, pero por decencia política. Le pidieron el acta, el PSOE le pidió el acta a Ábalos. Con lo cual es el primero que actuó en contra de que Ábalos siguiera de diputado. O sea, lo que pasa es que ahora no se acuerda o no le interesa. Porque claro, pidió el acta de Ábalos por haber nombrado a Koldo. Si piden el acta a un señor por haber nombrado a mangarranas, igual por haber nombrado a 3 mangarranas, le tendrían que pedir el acta a otro, que se llama Pedro Sánchez Castejón. Ese es el problema que tiene el PSOE ahora. Claro, pero que es una cosa indefendible. O sea, ¿cómo puedes estar que te salgan, más allá de lo de tratar a las mujeres como mercancía de un supermercado, como ¿no? Vacas, pero, como vacas. Sí, o sea, como si fuese ganado, ¿no? O sea, cabezas de ganado. Eso, mejor dicho, sí. Más allá de eso, o sea, ¿cómo puedes estar en el Congreso de los Diputados cobrando, vuelvo a repetir, más de 110.000 euros desde que en marzo de 2024, creo, ¿no? Se fue al grupo mixto y de verdad por decencia política, o sea, no queda un atisbo de decir, oye, me voy, ya está, me separo a un lado, me voy a mi casa a reflexionar, lo que sea, pero no estoy
en la casa de todos los españoles cobrando un sueldo público cuando no paran de salir noticias de que si las prostitutas, de que si los sobres, de que no sé qué, los audios, o sea, di la poca vergüenza. Yo lo único que espero, y de verdad lo digo, que el resto de sus compañeros de clase lo tengan apartado. No sé cómo actuará el Grupo Socialista, pero de verdad, o sea, yo lo tengo al lado, por no enseñar, lo tengo al lado al señor Ábalos. Y a mí me costaría, no sé, yo estaría incómodo, de verdad. O sea, yo estoy representando a todos los españoles dando ejemplo y tengo al lado un señor que una semana entra al Congreso fumándose un cigarrillo tras haber escuchado un audio de, bueno, sí, dale, 10.000 euros o no sé qué, o 1.000 euros para comprar un collar. Yo, de verdad, o sea, lo veo... Pero estás hablando, Diego, de decencia política cuando no tiene decencia personal, como persona. Entonces, no, claro. ¿Qué le va a importar estar cobrando? Sí, tampoco se le pueden pedir peras al olmo, pero, hombre, de verdad, o sea, no sé, a mí me daría vergüenza, de verdad. O sea, lo digo, que las cámaras me grabasen entrando al Congreso de los Diputados con toda la que se me viene encima y con toda la mochila que llevo puesta. Y de verdad, o sea, que lo del juez a lo mejor no lo tendría que haber puesto, bueno, da igual, pero es una opinión que de verdad creo que el 99,9% de los españoles pues piensan igual, o sea, que este señor no debería estar en el grupo mixto ni en el Congreso. Por lo tanto, es verdad que suelto y no en la cárcel genera mucho más, a mi juicio, mucho más problemas que en la cárcel. Y luego, en este análisis de cada cual, pues Pachi ya es una voz de una esfinge dentro del Congreso de los Diputados. Estuvo, está y estará. Yo creo que ya, si algún día cambian mucho las cosas, yo creo que debe estar comprando o haciéndose el uniforme de la ordenanza, porque ya es lo único que cabe. Es decir, habla todos los días como una esfinge. No dice otra cosa interesante. Y también la normalización que hemos dado a atacar a los jueces. O sea, eso es una cosa, es que cada tal, no, a señalar. Es arcaico, o sea, es una cosa. Es que hay que darle risa a la sociedad española, porque es que es la situación en la que estamos. Y esto es una situación vergonzante. Y dar seriedad a un tipo como está siendo el señor Pachi López y la salida de una ministra, lo mismo, de la misma forma. Y me va a tocar hablar, pero si todos los días dicen lo mismo. O sea, es que, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Esto está agotado. Va a durar, pero está agotado. Comenzábamos el debate con la duda de por qué Santos Cerdán sí estaba en prisión y tanto Koldo como Ábalos no. Vamos a ver si Carlos Lacaze, que está hoy aquí con nosotros, nos puede resolver esta duda. Muy buenos días, Carlos. Cuéntanos, ¿por qué cree que Santos Cerdán sí que está en prisión y el caso de Ábalos como Koldo no? Muy buenos días a todos. Aprovecho para desearles que estén todos muy bien. Bueno, miren, el tema no es lo que piense yo como abogado, que bueno, tengo mi opinión, pero el juez lo que ha hecho es motivar el auto indicando lo siguiente, de lo cual yo sí voy a hacer una opinión sobre eso. Lo que el juez dice es que en el caso del señor Koldo y el señor Ábalos, pues no estaría todavía acreditado que hubiera ese riesgo de fuga, o al menos, dice él, no de una intensidad tal como para poner una medida tan restrictiva como sí puso para el señor Cerdán. Y sobre todo, y aquí viene la diferencia, porque con el señor Cerdán la instrucción estaba todavía demasiado al inicio, mientras que con el señor Koldo y el señor Ábalos la instrucción estaba en un estado demasiado avanzado y, por tanto, no podría haber el riesgo de destrucción de pruebas o de reiteración del delito. Esto según el argumento que da el juez. Opinión. Pues, hombre, que choca bastante, ¿verdad?, que el riesgo de fuga sea un poco. Es decir, perdónenme el símil, una mujer está embarazada o no está embarazada, no puede estar un poco embarazada. Pues esto es lo mismo. No puede haber un riesgo de fuga poco. O hay riesgo de fuga o no lo hay. Por tanto, choca un poco la argumentación o justificación que el propio magistrado Puente, en este caso, ha hecho al respecto. Esto es lo que yo les puedo indicar de esta pregunta que me hacen.
¿Cuáles son los siguientes pasos que pueden caber que se den en la justicia tanto con Ábalos como con Koldo? Bueno, estamos en un procedimiento penal, en un procedimiento que son unas diligencias previas que luego habrá que ver si se transforma en un procedimiento abreviado, y en este caso lo que hay que esperar es que termine la investigación, la fase de instrucción, en la que se encuentran tanto el señor Cerdán, que no ha acabado la instrucción, como el señor Koldo, como el señor Ábalos. Esta fase de instrucción llegará a un momento en el que si el juez, el magistrado, ve indicios suficientes de delito y las partes, en este caso acusadoras, Ministerio Público y acusaciones populares, encuentran que sí hay estos indicios, pueden hacer lo que se llama el escrito de calificación, el escrito de acusación, donde estaríamos ya en una fase intermedia, y la defensa de estos investigados, pues los escritos de defensa. Y finalmente el juez, si ve esos indicios de delito que estamos comentando, abriría la última fase, que es la del juicio oral, donde se celebraría el juicio. Comentábamos hace unos minutos sobre la mesa que la Fiscalía no había pedido precisamente ese ingreso en prisión al señor Koldo, por ejemplo. ¿Es un hecho clave para que se haya determinado su libertad? Es un hecho, si no clave, sí, vamos a decir, de bastante importancia. Toda vez que, aunque su señoría podría haber acordado esta medida restrictiva de la prisión provisional, aunque solo una de las acusaciones lo hubiera pedido, como es el caso de las acusaciones populares, es cierto que si el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, no solicita esta medida tan restrictiva, pierde bastante fuerza, y es cierto, por la experiencia, eso ya, como letrado que yo tengo, que los jueces suelen ir detrás de lo que los fiscales también indican. No siempre, y no están conminados a ello, pero sí tiene peso. Y conocíamos en las últimas horas que José Luis Ábalos ya cuenta con nuevo abogado, es Carlos Bautista. ¿Qué perfil nos puede hacer sobre este abogado? Bueno, es un jurista de reconocido prestigio, toda vez que tiene una dilatada experiencia tanto en la Audiencia Nacional, llevando precisamente e investigando delitos del área penal económica y delitos muy semejantes por los que los investigados están siendo investigados, valga la redundancia. Y este profesional, pues de larga trayectoria, dejó la carrera precisamente pública como Ministerio Fiscal para incorporarse de manera privada a un despacho de abogados y, por tanto, en cuanto a su trayectoria profesional, pues realmente va a tener el señor Ábalos una muy buena defensa. Otra cosa será que tenga el armamento jurídico necesario para poderles sacar o librar de los delitos tan graves por los que vienen siendo investigados, que, aunque estemos en fase de instrucción y por tanto es presunción de inocencia, acarrean muchos años de prisión y es probable que o se llegue a una conformidad o va a ser muy difícil que les absuelvan. Carlos Lacaze, abogado experto en Derecho Penal, muchísimas gracias por resolvernos las dudas y por estar hoy aquí en Dando Caña con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, dudas resueltas. Teníamos una duda. Más o menos nos ha sabido guiar por dónde iba todo. Sí, pero me ha incrementado una, no duda, pero que el argumento que ha dado al principio es muy interesante, porque para la gente es verdad, pero es chocante. Cuando coges un tema muy al principio, es mejor la cárcel preventiva, porque como está tan al principio, vete a saber lo que va a hacer. Entonces, en cambio, si coges uno ya casi al final, coño, pero el del final también tuvo un principio, ¿no? Entonces, el que lo cogió al principio, claro, el que lo cogió al principio se columpió, digo yo, porque todo final tiene un principio. Pues parecen decisiones tácticas distintas, ¿no? Pero lo que sí es una buena decisión táctica por parte de este caballero ha sido elegir, de Ábalos, el señor Ábalos, me refiero, ha sido elegir un abogado defensor que conoce muy bien dos lados de la mesa. Era fiscal y es abogado. Ahora solo quedan otros dos lados, que están el juez y el imputado o el investigado. Pero ya hay tres de los cuatro. Están, digamos, en manos de la decisión estratégica, esta vez, del propio Ábalos. Es decir, está Ábalos, está el fiscal, cuyos argumentos conoce muy bien su abogado, y está su abogado. Bueno. Veremos a ver esa línea de estrategia que llevan. Nosotros nos vamos a ir a la segunda pausa publicitaria del programa de hoy. Enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar de los presupuestos, porque esta misma mañana, hace apenas unas horas, el Partido Popular ha anunciado que llevarán al Gobierno hasta el Tribunal Constitucional de no presentar los presupuestos. Alicia García, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, así lo explicaba.
No podemos asumir como normal lo que no es normal. Por eso, llevaremos al próximo Pleno del Senado la apertura de un conflicto con el Gobierno, para que presente ya los presupuestos. España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos presupuestos urgentes. Sacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional y devolveremos a los españoles la política útil, centrada en sus problemas, no en los problemas del Gobierno. Un Partido Popular que en cierto modo también está jugando al despiste con esa cita que conocíamos ayer del 30 de octubre en el que está citado el propio presidente Pedro Sánchez para declarar en el caso Koldo desde el Senado. Desde el Partido Popular no dicen absolutamente nada, no dan detalles de quién será la figura encargada de interrogar al presidente del Gobierno, aunque bueno, se barajan varios nombres como por ejemplo el de Rocío Díbar, senadora por Zaragoza, Alfonso Serrano, el secretario general del Partido Popular en Madrid, o incluso también el de Fernando Martínez Maillo, el dirigente veterano para el que muchos parlamentarios ya ven como una de las mejores opciones para hacer pues un poco más duro ese interrogatorio al presidente del Gobierno. Un interrogatorio que de momento será en secreto, no sabemos quién va a llevar a cabo esa batuta. Miedo me dan, ¿eh? El Partido Popular. No, que metan la pata. O sea, a ver, en teoría es un momento importante porque pones a una figura que no se ha dignado a contestar a ningún periodista sobre ese tema más que 2 palabras, que son inocentes, no sé qué, no ha dicho nada. Le pones en la tesitura frente a una serie de tíos que como mínimo pueden tener una ventaja, porque los periodistas no repreguntan, los que le tocan a él. Los periodistas en general repreguntan, los comprados no repreguntan. Le dicen, ¿y su mujer qué? Mi mujer es guapísima. Ah, perfecto. ¿Y su primo? Ya está. Hay quien dice, hombre, guapísima, ¿seguro? ¿Vamos a verlo? No. Con lo cual, ahí como mínimo hay la posibilidad de repreguntar. Pero como creo que tiene más habilidades Pedro Sánchez que el grupo parlamentario popular enterito sumado, uno más uno y multiplicado por alguna cosa más, no sé cómo acabará eso, porque pueden salir muy trasquilados. A ver, yo supongo que Pedro Sánchez lo que va a hacer es, no puede no responder porque quedaría fatal, pero sí puede no contestar. Es decir, que tú le preguntas por su mujer y te habla de la Gürtel, tú le preguntas por no sé qué y te habla de lo que te dé la gana, y así una, otra y otra vez, con 4 frases metiéndose con el otro y que los otros no sepan. Y yo, en general, incluso la Biblia y el Evangelio habla de que los malos son más listos y es bastante fácil comprobarlo en esta España nuestra. A ver, un malo que no es listo no dura, eso está claro, o sea, que a la primera Selección y fuera natural. Se acabó, claro, a la siguiente. A ver, el señor Sánchez se encuentra en una tesitura en la que hasta este momento no se ha encontrado. Vamos, yo creo que tiene capacidades y virtudes entre comillas, suficientes como para salir del paso razonablemente bien. Tiene una entereza frente a la adversidad como poca gente tiene, a mi juicio. Tiene algún gestillo, reacciona mal, se le va la mandíbula, pero vamos, en general tiene audacia. Es decir, el señor presidente, ya sabemos el dicho latino, audaces fortuna iubat, porque a mí me lo enseñaron en latín, pero la fortuna sonríe. Y vaya si le está sonriendo, porque lleva 7 años a base de audacia y de cara dura, y estoy seguro de que va a presentar un nuevo recital. Pero todo esto, en última instancia, obedece a las encuestas. A ver, el Partido Popular lleva 7 años ahí, teóricamente haciendo oposición, en la práctica no tanto. Y cuando se ha dado cuenta de que sus votantes se están alejando, están dejando de ser sus votantes, y peor aún, están engrosando la cuenta de otros partidos, dice, tenemos que parecer severos, porque esa alianza que nosotros queremos hacer con el Partido Socialista Obrero Español se dificulta mucho si nosotros no tenemos suficiente fuerza, porque la gente no nos va a votar. Así es que actuemos como sí. Y estas son las consecuencias. Así es que no me creo nada. Y por no hablar del Tribunal Constitucional, que ya hablaremos luego. Y sobre los presupuestos, ¿es correcta la postura que ha adquirido el Partido Popular, el hecho de llevar tantos años sin los presupuestos? No podemos normalizar algo que no es normal. A ver, yo varias veces he defendido aquí que no analizan lo que es la psicología social. El Partido Popular lleva 7 años, como habéis dicho muy bien, en la que es muy difícil luchar contra
Pedro Sánchez, pero ya debería saber que lo peor que puede hacer es generar alguna expectativa que no lo consiga, porque si no, la población se le va a quien le ha generado las expectativas. Es decir, no generes expectativas, sacándole en el Senado temas, por ejemplo, de los presupuestos, porque por ahí no te lo vas a conseguir. Y por lo tanto, cuando tú generas, y eres el partido de la oposición, y estás generando expectativas, al no conseguirlas, pierdes a tu clientela. Cuando hay en un colegio un chulo, el chulo del colegio, el chulo o el chulo de la población o del barrio, si tú generas expectativas de que le vas a ganar, gánalo, porque si no al día siguiente tiene un adherido más. O sea, a los chulos del barrio no se les gana así. Y este es el gran problema que psicológicamente no han analizado. No saben nada de psicología social, lo siento. Y eso es algo que podrían haber aprendido de Pinker o alguien así, pero bueno, hay expertos. Tiempo tendremos de hablar de esa previa también durante ese día y de todo lo que decía esa declaración. Vamos a cambiar de tema porque este domingo 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que cada año en nuestro país se diagnostican más de 30.000 casos. Para hablarnos de esta enfermedad estamos con Esther Díez, una de las portavoces de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado y gracias por invitarnos. Gracias por atendernos. Una enfermedad que, bueno, la mayoritaria, la que más se detecta en nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el cáncer de mama? Pues mira, es la que más se detecta en mujeres, porque si tenemos en cuenta hombres y mujeres sería el de colon y estaríamos hablando de 30.000. El cáncer de mama el año pasado se le diagnosticaron a más de 35.000 mujeres. Y es cierto que a lo largo de todos estos años lo principal que hay que destacar es el aumento de la supervivencia. Estaríamos cercanos al 85% de media a los 5 años, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer, porque todavía hay un 15% de mujeres que, bueno, no han recibido la respuesta de la ciencia necesaria para poder superar la enfermedad. ¿Qué perfil tiene la mujer que padece esta enfermedad? ¿Se dan en casos jóvenes? ¿A partir de qué cierta edad? ¿Entiende de edades el cáncer de mama? Entiende de edades hasta cierto punto. Entiende que efectivamente hay un incremento de casos de cáncer de mama en mujeres por debajo de los 50 y por debajo de los 45. Todavía no sabemos las causas, pueden ser múltiples y de hecho la ciencia está intentando verlas y poder intervenir en ellas, pero sí que es cierto que el cáncer de mama se está diagnosticando en edades más tempranas. Tampoco quisiéramos alarmar, pero sí que es cierto que este hecho se da y que el cáncer en general es una enfermedad cuando pasa el tiempo de edad de las personas en general. Esther, importante recalcar que la prevención sigue siendo clave en cualquier enfermedad, en esta no podía ser menos. La prevención es importante porque está en disposición de reducir no solamente en cáncer de mama, sino en cualquier otro tipo de tumor hasta el 50% de los casos, es decir, no fumar, no beber alcohol, hacer ejercicio de manera regular, comer de manera adecuada, pues son hábitos que nos pueden ayudar a reducir el riesgo. En cáncer de mama, lo más importante es la detección precoz, que quiero recordar a todas las mujeres que nos están escuchando, que es un derecho que tenemos toda la población. Actualmente hay 3 cánceres que se pueden diagnosticar a través de los programas de cribado, que son el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cervix. Este derecho que tiene toda la población a detectarse precozmente el cáncer, que significa un aumento de la supervivencia y una mejora de los pronósticos, solamente se puede garantizar con el correcto funcionamiento de los programas de cribado. ¿En qué consisten este tipo de pruebas de diagnóstico? ¿Cuáles son las más comunes a las que las mujeres deben realizar? Bueno, los programas de cribado de cáncer de mama están basados en una franja, dependiendo de la comunidad autónoma, que son de 50 a 69 años en algunas, otras de 45 a 74, otras lo han ampliado a 40, con una mamografía cada 2 años.
Esta sería la prueba diagnóstica. Si esa prueba diagnóstica tiene sospecha de malignidad o no es concluyente, se necesitaría otro tipo de pruebas complementarias para determinar si tienes cáncer o no. Unas mamografías que en las últimas semanas han sido noticias por un hecho muy negativo, un hecho muy denunciable, que lo que ocurría en Andalucía, de esas mujeres que se habían realizado una prueba de detención, una prueba para prevenir, y que sin embargo no habían sido llamadas, no se les había comunicado ese diagnóstico, y que en un 2% pues esas pruebas no eran positivas, por así decirlo, sino que debían seguir realizando un control adecuado. ¿Qué valoración hacen ustedes de este tipo de cribados llevados de esta manera tan nefasta? Mira, lo primero es, entendemos perfectamente la angustia, la incertidumbre que están pasando miles de mujeres en Andalucía concretamente, parece ser que también está en otras partes de España, porque no saben si tienen cáncer o no. Y yo quiero que todo el mundo intente empatizar con una situación de, oye, es que yo no sé si tengo cáncer. Como bien sabéis, porque lo hemos hecho público, el presidente Moreno Bonilla nos convocó a una reunión el viernes pasado, y nosotros fuimos a esa reunión con el ánimo de presentarle varias propuestas orientadas, por un lado, a que se solucione de manera inmediata esta crisis de las mamografías en Andalucía. Las mujeres no pueden esperar más, ya han esperado suficiente y necesitan certezas. Y por otro lado, también con una batería de medidas para que esto no se vuelva a repetir. Entre las primeras le hemos pedido una comisión de seguimiento integrada, como no, por la propia Junta de Andalucía, también por la Asociación Española contra el Cáncer, por las asociaciones de mujeres que han denunciado estos retrasos en las mamografías y por los profesionales sanitarios y sociedades científicas que están en este momento directa o indirectamente relacionados con la asistencia y con los protocolos de cribado de cáncer. Le hemos pedido que se reúna también con las mujeres y le hemos pedido que tiene que acortar los plazos, es decir, las mujeres ya han esperado y no podemos mantener esta incertidumbre ni esta ansiedad. Él nos dijo, o ha salido público, que iban a terminar el 30. Nosotros dijimos que se lo puede adelantar y que para eso poníamos a su disposición todos los recursos de los que dispone la Asociación Española contra el Cáncer. Desde el teléfono gratuito que tenemos 24 horas hasta todos nuestros profesionales, si hay que llamar por teléfono, poniéndose manos a la obra, porque lo principal aquí son las mujeres. Pero luego hay un segundo plano, que es un plano de medio largo plazo. Los datos que no tenemos salvan vidas. No sabemos cómo están funcionando los programas de cribado. Sabemos esta crisis que ha sucedido en Andalucía, parece ser que también en otras comunidades autónomas. Nosotros firmamos un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con su agencia de investigación en cáncer, que es la IARC, porque ellos tienen un sistema de evaluación de los programas de cribado. Esto llevamos desde el año pasado intentando proporcionárselo a las comunidades autónomas, porque necesitamos saber cómo están los programas de cribado. ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es la participación? ¿Cuántos tumores se diagnostican? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuáles son las coordinaciones entre los niveles asistenciales? Necesitamos tener esa información, porque si no, no vamos a poder garantizar el derecho que tienen todas las personas, toda la sociedad española. Entendemos que el cáncer de colon también es para hombres y para mujeres. Entonces, toda la población española tiene derecho a esa detección precoz del cáncer, pero eso solamente se lo podemos garantizar con el adecuado funcionamiento de los programas de cribado. Pero además, necesitamos conocer la realidad del cáncer en España, y para esto se necesita datos. En febrero pasado nosotros ya pusimos encima de la mesa la falta de datos en un acto con Su Majestad la Reina, en el que presentamos una plataforma que se llama Más Datos Cáncer. Ahí indicamos una serie de indicadores que nos van a permitir reconocer y conocer la realidad del cáncer en España, desde la prevención, pasando por la detección precoz, pasando por los tratamientos, por los recursos humanos de que dispone el sistema. ¿Por qué pedimos esto? Porque el cáncer es igual para todos, pero todos no somos iguales frente al cáncer. Hay que garantizar la equidad en el acceso, porque ahí nos va la vida. Por lo tanto, necesitamos un sistema de información y conocimiento del cáncer con datos que sean homogéneos para poder medir y comparar en todos los sitios, que sean accesibles,
que sean públicos y que estén actualizados. Importante esa información. Esther, conmigo aquí hoy en la mesa está Antonio Burgueño, médico, quiere dirigirse a usted para hacerle una pregunta. Encantada. Antonio, cuando quiera. Con mucho respeto. Usted se ha manifestado bastante sobre el tema de Andalucía y discrepo. Y ahora tendré oportunidad de decir por qué. Pero hay algo que usted ha dado un dato sobre el número de cánceres de mama que hay en España. ¿De dónde lo ha sacado usted? Porque la asociación, le voy a decir por qué le hago la pregunta. Porque la Asociación Española contra el Cáncer ha tenido responsabilidades importantes a lo largo del tiempo y recursos de la población y de la población y de los gobiernos como para saber, y digo responsabilidades, para saber el número de cánceres que hay en España, poblacional. Durante 6 años yo no lo conseguí y tenía responsabilidades y ustedes también las tenían. Seguimos sin tener el número de cánceres poblacionales que hay en España. Usted lo sabe bien, que lo que estoy diciendo es cierto. A ver, si me permite, la falta de datos no solamente está en los procedimientos de abordaje del cáncer ni de los protocolos sobre los programas de cribado, tampoco tenemos a ciencia cierta cuáles son el número de personas que tienen cáncer en España. Todas las entidades trabajamos con aproximaciones. ¿Por qué? Porque no hay un registro nacional de tumores que nos pueda dar esa información. Ese registro nacional de tumores creo que es una petición que venimos dando desde la Asociación Española contra el Cáncer desde hace muchísimos años. La asociación, quería decir también, la asociación fue la primera entidad que en este país, en los años 90 del siglo pasado, empezó a hacer mamografías. Somos conscientes de la importancia de la detección precoz del cáncer, pero también somos conscientes, y a partir del año 2003, esto, que es un derecho de toda la población, no lo podría ejecutar una ONG como es la Asociación Española contra el Cáncer, con lo cual, en connivencia con las distintas comunidades autónomas, respetando sus tiempos y sus necesidades, hemos ido traspasando a lo largo de los años todas nuestras unidades de programas de cribado de cáncer. Entonces, la Asociación Española contra el Cáncer no tiene los datos epidemiológicos de cuál es la realidad epidemiológica del cáncer en España, porque no hay un registro nacional de tumores. Nosotros, como otras entidades, hacemos aproximaciones y nos basamos en aproximaciones que hacen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Pero sí, es correcto. Necesitamos un registro nacional de tumores. Muchas gracias. Esther, por acabar la entrevista, yo quiero acabar con un dato positivo. Hablábamos que es una de las enfermedades más comunes en España, el cáncer más común entre las mujeres, pero sin embargo también hay una alta tasa de supervivencia. Casi un 85%. Todavía nos queda un porcentaje del 15% que tenemos que seguir trabajando. Esto lo vamos a conseguir con investigación. Aprovecho para decir que gracias a la generosidad del pueblo español, nosotros ahora mismo tenemos más de 2.300 investigadores haciendo lo que tienen que hacer, investigando el cáncer, con una inversión total de 143 millones de euros. Estamos muy orgullosos y queremos seguir avanzando para seguir dando respuestas y seguir aumentando los índices de supervivencia en cáncer. Esther, muchísimas gracias por atendernos y por estar en la mañana de hoy aquí con nosotros en Dando Caña. Gracias a vosotros. Buenos días. Pues como escuchábamos, una enfermedad que afecta a más de 30.000 personas, mujeres cada año, nuevos casos, que tiene un 85% de supervivencia y que afortunadamente las herramientas para su diagnóstico están evolucionando. Vamos a conocer un poco más acerca de esta enfermedad. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Se origina cuando las células del tejido mamario comienzan a crecer de manera anormal.
formando un tumor que puede extenderse a otras partes del cuerpo. Aunque se asocia principalmente con las mujeres, también puede afectar a los hombres, ya que todos tenemos algo de tejido mamario. Cada año se diagnostican cerca de 33.000 nuevos casos en España. Sin embargo, hay una buena noticia. La mortalidad ha descendido notablemente en las últimas décadas gracias a la detección temprana y a los avances en los tratamientos. Hoy, la supervivencia a 5 años en España alcanza el 85%, una de las más altas de Europa. Los síntomas más comunes incluyen bultos o engrosamientos en la mama o la axila, cambios en el tamaño o forma del pecho, retracción del pezón, secreción anormal o alteraciones en la piel, como enrojecimiento o textura de piel de naranja. Es fundamental consultar a un especialista ante cualquier cambio, porque la detección precoz salva vidas. Las herramientas de diagnóstico han avanzado enormemente. La mamografía sigue siendo el método más eficaz para mujeres de entre 50 y 69 años, mientras que la ecografía mamaria es especialmente útil en mujeres jóvenes o con tejido mamario denso. Ambas permiten identificar lesiones antes de que aparezcan los síntomas. En la mayoría de los casos, el cáncer de mama aparece de forma esporádica, pero entre un 5 y un 10% son hereditarios. Por eso, el estudio genético y el consejo familiar son fundamentales cuando existen antecedentes. La prevención también juega un papel clave: mantener un peso saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, practicar ejercicio físico y acudir a revisiones periódicas reduce significativamente el riesgo. Gracias a la investigación, a los programas de cribado y a una mayor concienciación social, hoy el cáncer de mama es más tratable que nunca, porque la prevención, la detección temprana y la información son nuestras mejores herramientas para ganar esta batalla. Antonio, un cáncer común, pero que sin embargo nos deja un buen sabor de boca, si podemos decirlo, de una enfermedad como esta, que es esa tasa del 85% de supervivencia. Pero tengo que aclarar que por qué he intervenido. He intervenido porque he tenido responsabilidades en Madrid sobre el número de cánceres, el registro de cánceres, que desde el año 70 lo tiene los países más avanzados del mundo, desde el año 70 del siglo pasado, porque no sabemos el número de cánceres que hay en España y solo hay 3 regiones que tienen, o 3 comunidades autónomas como son ahora, que tienen algún acercamiento. Estamos hablando de que no que desconozcamos los cánceres. Los cánceres, cada uno está en su hospital, pero la persona es muy importante que esté registrada y encriptada cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer y que se sepa cuál es su trayectoria hasta que sobrevive y pasa a ser curado o pasa a unas complicaciones o pasa a fallecer. Porque eso es lo más necesario para luchar epidemiológicamente contra el cáncer. Y yo no lo conseguí de director de hospital de la Comunidad de Madrid y pedí la colaboración de la Asociación del Cáncer. Y por lo tanto he tenido personalmente que preguntar, no estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien por una manía que ustedes habrán visto que ha ocurrido en Andalucía. Constantemente se está atacando en Andalucía porque se dice hay que hacer las pruebas y las tienen que hacer en los centros públicos. Hoy la lucha para hacer la lucha eficaz contra el cáncer de mama, que está muy conseguida, en España también, pero se puede intensificar, es decir a la mujer, vaya usted, y ahí tiene usted el vale para ir a un centro de los muchos que tengo garantizados, que hacen las cosas adecuadamente, y vaya usted el día de su cumpleaños o la semana de su cumpleaños a hacerse la revisión, cada 2 años y desde tal edad. Vaya usted porque va a ser gratuito, pero vaya usted, es su responsabilidad. Pero no, aquí hay que hacer el que sea el Estado sanador, el que diga, le toca a usted. Y esto es la política
que se ha imbuido precisamente desde determinadas asociaciones. Vaya usted y recibe usted una carta y ahora le decimos que ha sido positivo con un BIRAD. ¿Qué va esto? Si es una relación de persona y médico o sistema sanitario o organización sanitaria. Diga usted dónde tiene que ir. Bueno, pues ya está. Lo mismo que ha pasado con el aborto. O sea, mire usted, ahí quiere abortar, pues esto es los centros donde está, donde Pero, se Antonio, puede abortar. sí que coincidiremos en que una vez que esas mujeres se han realizado una mamografía, lo normal, lo correcto es que se les informe. Porque el Estado, precisamente los gobiernos y la administración puede entender que puede haber un error en determinados casos. Error que la Junta de Andalucía y sus políticos han reconocido desde el primer instante. Y por lo tanto, y están tratando de solventarlo. Y yo diría que sería muy bueno saber por qué es posible que haya algún responsable. Bueno, o un sistema informático, o un responsable. El caso es que cuando se deja en manos del interesado, esto no ocurre. Esto no ocurre. No ocurre, por ejemplo, en el sistema perdón que te interrumpa, por ejemplo, en todo el sistema de Muface, de funcionarios, la mujer sabe que le toca, va cada 2 años y se hace su mamografía. Y sabe dónde se tiene que hacer la mamografía. Y sabe su resultado directamente. Y venga usted. Y ahora, bueno, esto es ser adultos. Pero es que queremos que no seamos adultos. Queremos decir que esto es el gran problema. Pero responsables en el tema de Andalucía yo creo que sí que hay que buscar. Independientemente de eso, Antonio, decías que no hay, falta información, falta esas cifras de cáncer. ¿De quién es competencia? Registro Nacional de Cáncer. ¿De quién es competencia realizar ese tipo de listados, ese tipo de registros? ¿De quién es competencia diagnosticar? Pues desde el diagnóstico de cáncer, desde ahí es la fuente para generar un registro nacional de cáncer del Ministerio de Sanidad. O sea, todos los ministerios de sanidad del mundo tienen la obligación de poder decir las enfermedades epidemiológicas de cualquier tipo que interesen a la población. Y no solo interesa el COVID, interesa y las enfermedades transmisibles, interesa el cáncer. Y es el Ministerio de Sanidad el que tiene que regular. O sea, no la chica madre ministra y todo eso, pues no Mónica García. Me consta que en los años que lleva si no tiene nada que hacer, no se ha ocupado de este asunto. Pues no tiene nada que hacer, porque no tiene más responsabilidades. Me consta que no se ha ocupado de este asunto. Yo no sé si la gente sabe que el Ministerio de España de Sanidad se ocupa de 2 hospitales, solo, ¿no? Que son Ceuta y Melilla, nada más. Vamos, a través de un organismo que lo llama Ingesa, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque pasamos con el Ingesa gestionando la pandemia. Y las vacunas, las compras de vacunas, que por ahí hay tela, han pasado por Ingesa todo. Ingesa comprando para 2 hospitalitos de 100 camas, lo convirtió el señor Ábalos y el ministerio. El señor Ábalos digo porque tuvo la obligación de ser el comprador de insumos de este país en el momento de la pandemia. Y a mí me han dicho un médico que si se rasca por ahí, hubiera salido algo. Porque ella también colaboró en eso, o sea, se desvió todo allí. Pero lo que es interesante es saber que una ministra que se tiene que ocupar de 2 hospitales, en la Comunidad de Madrid no sé cuántos hospitales hay, pero son bastantes más de 2, y no hay un ministro, hay un... No, y no de ese tamaño, precisamente. Y no, exactamente, con lo cual, es decir, que el consejero, cualquier consejero tiene más hospitales que la ministra. Lo único que tiene que hacer es eso, si no lo hace,
Eso sí, protestar, hacer declaraciones imbéciles y tontas sí que hace de vez en cuando, pero... Pues vamos a aparcar el tema de la sanidad, el tema de cáncer de mama, y vamos a ir con una última hora que acabamos de conocer, y es que Santos Cerdán pide de nuevo salir al juez de esa prisión tras dejar en libertad tanto a Koldo como a Ábalos. La defensa del ex número 2 del Partido Socialista repara en un escrito al propio juez Leopoldo Puente en que no aparece en relación en ningún momento con el patrimonio del señor Ábalos. A raíz de esto se basa el propio abogado de Santos Cerdán en pedir de nuevo esa libertad para Santos Cerdán, que como les decíamos lleva desde el pasado mes de junio en prisión preventiva. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa publicitaria, pero antes no te pierdas este 18 de octubre a las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional con Paco Montalvo, esa orquesta y coros, más de 150 voces acompañando al genio del violín flamenco. Si te gusta la buena música, la emoción en directo y vivir algo realmente especial, este es tu momento. Quedan muy pocas entradas, así que no te lo puedes perder. Paco Montalvo, orquesta y coros, el próximo 18 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid. Compra ya tus entradas en El Corte Inglés. Nos vamos a la última pausa publicitaria. La artrosis se ha convertido en una de las patologías más prevalentes y discapacitantes en España. Según datos recientes, el 29,35% de la población española mayor de 40 años padece algún tipo de artrosis, cifra que se eleva hasta el 80% en mayores de 65 años. Hablamos de una enfermedad degenerativa que se manifiesta principalmente en la columna cervical y lumbar, en rodillas, las caderas y las manos, provocando dolor crónico, inflamación y pérdida de movilidad. Aunque no existe cura definitiva, lo positivo es que los tratamientos para reducir sus síntomas han evolucionado y mucho. Un claro ejemplo son los que nos ofrece Mejorando tu Vida, especialmente indicados para pacientes con artrosis de rodilla o en las manos. Adolfo Albisur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Cuéntanos. Pues nada, voy a contar además un poco porque al final que entendamos lo que es la artrosis, ¿no? Nosotros tenemos unas articulaciones, esas articulaciones tienen un cartílago, que digamos que es como nuestra almohadilla, ¿no? Entonces, cuando los huesos se separan gracias a esas almohadillas, en el momento que esa almohadilla, ese cartílago lo vamos perdiendo, el hueso se va aproximando uno al otro. ¿Qué ocurre cuando se va aproximando? Bueno, pues que entonces puede empezar a tocar algún nervio, que es lo que produce esa inflamación, ese dolor. Si ya se aproxima mucho, se anquilosa, es decir, se junta un hueso con el otro y se suelda, que es esas manos que ya vemos que se han quedado agarrotadas, ¿no? Bueno, pues ese es un proceso que vamos a vivir todos, porque vamos a vivir muchos años y lo vamos a vivir. Pero hay veces, por ejemplo, que en mujeres con el tema de la menopausia, pues se adelanta un poco, ¿no?, ese proceso. Lo que tenemos que tener es una solución no curable, porque de momento no podemos, pero sí una solución para que no nos duela y, muy importante, para que sigamos moviendo. Porque si nos duele y no movemos, cada vez es peor, ¿no? Entonces, para el caso de las manos, que son estos guantes, lo que estamos trabajando es con ondas pulsantes, masaje, vibración, calor. Nos colocamos primero uno anterior, que sería como el que era la parafina, aunque es un elemento más natural que él, y así en 20 minutos pues tenemos bueno, pues esas manos que podemos mover mejor, se nos quita el dolor y podemos pasar un día mucho más agradable. Y en el caso luego tenemos, por ejemplo, tanto rodilla, como si tenemos el cinturón, o como si tenemos este aparatito, que es un poco el que combina diferentes lugares. Imagínate la muñeca, el tobillo, el hombro, el codo. Bueno, pues todo esto ya trabajan con terapias de luz. Hay que llegar a esa articulación que está más dentro, y lo trabajamos con terapias de luz que son infrarrojo y ultravioleta, y también masaje, vibración y calor. ¿Con qué motivo? Desinflamar y que sea un efecto analgésico, que es de lo que se trata. Aquí, por ejemplo, son 10 minutos en la rodilla. ¿Dónde podemos adquirirlos? ¿Cómo vamos a hacernos con ellos? Pues sobre todo llamando a este teléfono, que os vamos a atender perfectamente, decirnos que nos acabáis de ver en Dando Caña, porque os vamos a hacer un gran descuento, ese 900-730-122, y nada, pues vamos a decir adiós al dolor de la artrosis, que es muy incapacitante e invalidante. Y como siempre, adelántanos un poquito qué vamos a poder ver mañana en Historia de Nuestros Médicos. Bueno, pues en Historia de Nuestros Médicos, mañana a las 21:30 y el domingo a las 13 horas, vamos a tener a un otorrinolaringólogo, lo he dicho bien. Es el jefe de servicio del Hospital Fundación Jiménez Díaz, se llama Carlos Tenjor, y nos va a hablar de cómo prevenir un poco lo que es el tema, sobre todo de la sordera, que nos preocupa, ¿no? Cómo prevenir la sordera y de todas las soluciones que existen, tengas la edad que tengas, para que una persona no padezca esa sordera, porque la sordera no solamente es que no oyes bien, sino que es que te aísla un poco, ¿no? Una persona que está sorda está en una conversación y está aísla, y eso hace que socialmente también te vayas aislando. Así que el doctor Carlos Tenjor, mañana a las 9:30 y el domingo a la 1.
Pues Adolfo, muchísimas gracias, muy pendientes, estaremos mañana en esa entrega a las 9:30. Gracias, Natalia, a ti. Y por cerrar el tema, el círculo de la sanidad, hemos conocido que los médicos han convocado 4 días de huelga para el próximo mes de diciembre. Los sindicatos suben esa apuesta de reivindicaciones para lograr el estatuto marco. Los sindicatos médicos amplían su calendario de movilizaciones contra el borrador que contiene las mejoras de la profesión y convocan una nueva manifestación junto a 4 días seguidos, como estamos diciendo, eso sí, a partir del mes de diciembre, que estaremos muy pendientes y, bueno, Antonio tendrá también mucho que decir. Antonio. Pues ya hemos hablado de la situación en la que está la sanidad en España y realmente por falta de presupuesto y porque los presupuestos son insuficientes y por falta de una organización que se hizo de mal proyecto en la organización, está envejecida, hay que cambiarla y realmente una de las herramientas que podría modificar es que el tratamiento de los sindicatos frente a la administración en cuanto se quiere modificar el estatuto marco de los funcionarios en los que están metidos todos los trabajadores de la sanidad pública de este país, pues resulta que no quiere significar al profesional ni médico ni enfermero. Y no quiere significarlo, con lo cual la sanidad está muy masificada y los temas en cada hospital los resuelve la Junta Facultativa. Y la Junta Facultativa, con ese estatuto, pues es en un hospital de 6.000 trabajadores, los médicos son pues cerca del 3% o el 4%. Y las enfermeras llega al 10%, pero realmente cuando tiene que haber una opinión, por ejemplo, a principios, a finales del siglo pasado, se llegó a la conclusión de que había que tener una manera de incentivar el trabajo de los profesionales, pues se inventó una cosa que se llamaba la productividad variable. Y la productividad variable generaba la posibilidad de dar beneficio económico a aquel que hiciera determinada actividad sobre la que hace la media. Bueno, pues esto que tiene lógica en todos los sistemas sanitarios del mundo, pues aquí la productividad variable en las juntas de personal y en el INSALUD en general se tiró abajo porque el estatuto dice que el estatuto de los trabajadores votaron todos y nada, y los sindicatos lo tiraron abajo. Así de clarito lo tengo que decir, porque si no la gente, esto de los estatutos, bueno, pues no se puede pagar, salvo en el caso de los trasplantes, y por eso en España somos líderes en trasplantes, porque todo el sistema está contenido como en una olla express, pero cuando se hace un trasplante, que es algo que el régimen siempre quiso y que le vino muy bien, si haces un trasplante puedes cobrar por el trasplante. Si vas a por el órgano a una ciudad alejada, cobras por ir a por el órgano. Y por eso somos líderes en trasplantes en el mundo, porque tenemos los profesionales adecuados. Pero lo mismo que van a por el trasplante, esos profesionales adecuados están yendo para no volver, se están yendo fuera de España. De nuevo... y esto, el estatuto podría ser una herramienta de mejora. De nuevo un sector, en este caso de nuevo los médicos, ninguneados por el gobierno, abandonados por completo. En lo que he comentado, las listas de espera, pero bueno, supongo que las listas de espera son un efecto de que hay pocos médicos. ¿Y por qué hay pocos médicos? Pues fundamentalmente porque muchos se van, ¿no? Y ya está. Y como pacientes cada día hay más, porque otra cosa que es muy interesante, que la dijo ayer José Ramón y que es bueno que la gente sepa,
El gobierno vende que la economía va bien en España porque aumenta el PIB. Claro, aumenta el PIB porque han aumentado los españoles, fundamentalmente. O por lo menos los residentes que efectúan Claro, gasto los aquí. residentes, o sea que por dos motivos. Uno, porque hemos crecido en población, no precisamente autóctona, pero eso en teoría da igual, no, porque después si no es autóctona hay más déficit, pero eso es una segunda derivada. La primera es que hemos aumentado y la otra es que hemos gastado más en estupideces pidiendo dinero para gastar. Y yo lo comentaba el otro día con un señor que creo que me llegó a entender. Digo, si a mí me ves, en vez de ir a coger el metro, que cojo cada mañana, me ves con un Ferrari cada día, dirás, ostras, este tío, ¿cómo ha progresado? Depende. Si he progresado a base de trabajar y conseguir el dinero para el Ferrari, sí. Pero si lo que he hecho es pedir un préstamo, verás lo que va a durar el Ferrari. Porque acabaré el Ferrari en otro sitio y para el tío en la cárcel por cara dura. Pues así es como ha prosperado este país. Entonces, el efecto de que tengamos más población hace que el PIB suba, no precisamente el PIB per cápita, que es lo que habría que estudiar, y aquí hay gente que podría explicaroslo mejor, no yo, pero también hace que las listas de espera aumenten, porque si se invierte menos en sanidad y hay menos médicos y hay más españolitos / españolitas, pues pasa lo que pasa. Sí, el enfoque es el adecuado. Es decir, hay mucha mayor demanda y una oferta inelástica, inmóvil, igual. ¿Qué significa eso? Pues en economía significaría que los precios del producto demandado suben y entonces automáticamente habría elementos, empresarios que acudirían a ese lugar para captar esos beneficios y hacer bajar los precios después. Es decir, los mercados libres es lo que tienen dentro del marco, por supuesto, el marco regulador. Pero estamos hablando de la sanidad. Aquí no hay precios. Aquí hay oferta y demanda. ¿Cómo siempre a lo largo de la historia, cómo se resuelve el problema de que los precios no reflejan la escasez? Pues porque entonces lo que hay es menos servicio. Es decir, no se produce el servicio requerido. Por lo tanto, disminuye la calidad asistencial. Es decir, o incrementamos la oferta de la misma manera que se está incrementando la demanda por inmigración masiva, o estos problemas, por muchos estatutos que se realicen, siempre van a estar coleando. Por supuesto que hay también problemas en el estatuto, claro, pero el problema económico además pones el es estatuto global. que lo acaba de chafar y ya tienes dos negativos. Has pinchado dos ruedas. Este es un problema grave y que no puede resolver más que la Administración Central con varios de sus efectivos y con presupuestos. Y dejando de gastar, por favor, en cosas que no tienen sentido. O sea, un gobierno no enfermo. Vamos a hablar de otra problemática y muy grave como es el acoso escolar, el bullying, y es que este martes una niña de tan solo 14 años en Sevilla, pues se suicidaba tras no poder aguantar los abusos que unas compañeras del colegio hacían contra ella. La familia denunció al colegio, pero el colegio hizo prácticamente caso omiso, tan solo la cambiaron de clase, pero seguía viendo a esas chicas tanto en los pasillos como en el recreo, a la entrada y a la salida, y hasta ahí llegó el colegio. Y es que el acoso escolar cada vez está creciendo más en España. Nuestro compañero Javier López Rey nos da más detalles. Después de muchos protocolos, talleres de toma de conciencia, manuales, el bullying es un mal que sigue presente todavía en nuestra sociedad. Este asunto viene al hilo después del suicidio de una menor esta semana en un colegio sevillano. Presuntamente el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla no tomó medidas urgentes después de que la familia de la fallecida denunciara el caso. El protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar de Andalucía indica que este colegio estaba obligado a intervenir. En efecto, el documento recogido en una orden del 20 de junio de 2011 de la Inspección General afirma que la mera sospecha de cualquier caso de acoso fuerza la actuación inmediata. El protocolo contempla hasta 11 pasos, desde la detección y comunicación de posibles amenazas hasta la creación de un equipo de acompañamiento o la elaboración de un plan particular de protección. Sin embargo, según la Consejería de Desarrollo Educativo, el centro no lo activó. Este año 2025 se ha registrado un aumento del 2,9% frente a los casos del año pasado, un 12,3% en total. Un estudio realizado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña muestra un aumento preocupante en el que se basa en 9.000 respuestas de estudiantes y 355 de profesores de diferentes centros educativos. Los más jóvenes sufren esta situación de manera presencial, ya sea con insultos, aislamiento,
palizas. Esto afecta a un 6,5%, mientras que la intensificación del ámbito digital en las nuevas generaciones ha incrementado la incidencia de acoso con un 2,2% frente al 1,1% del año pasado. Se nos dice que la creación de la IA ha llegado al siglo XXI para mejorarnos la vida, pero un mal uso de la misma puede destrozarla a alguien. En este sentido, la inteligencia artificial se utiliza principalmente entre menores para suplantar identidades, para crear vídeos falsos mediante la manipulación de fotos, vídeos o audios de compañeros. Las principales plataformas de difusión son WhatsApp, Instagram, TikTok y videojuegos, con diferencias según la edad. Primaria predomina su uso en juegos online, mientras que en secundaria es más frecuente en redes sociales. Además, el estudio contempla que cuando este tipo de casos ocurren, se produce una inacción del 50% de los compañeros. Datos que son preocupantes y muestran el efecto vacío en las medidas ya implantadas en cuanto a este tema. Gracias, Javier. Datos muy preocupantes, y es que de nuevo se tienen unos instrumentos que no se ponen en funcionamiento y pasan desgracias como esta que ocurría en Sevilla el martes. Diego. Lo que está pasando con el bullying en muchos colegios, en general en toda España, es una puñetera vergüenza. O sea, es una puñetera vergüenza porque empieza desde casa, desde una educación que creo que los progenitores no se la dan correctamente a las nuevas generaciones de jóvenes y chavales. Yo, que hace ya un par de años salí del colegio, se ve perfectamente. O sea, yo vi episodios de bullying y vi otra pata de la que falla, que es efectivamente lo que no hacen los colegios. O sea, apartan al alumno, o sea, castigan casi más al que recibe los ataques que al culpable de ese acoso, de ese bullying. Y de verdad, o sea, los colegios no hacen las cosas correctamente. O sea, no es cambiar al que recibe el acoso de aula, es tomar medidas contra esos padres, bueno, primero contra los padres, o sea, llamarle la atención, hacer todos los procedimientos. Yo ahí no me voy a meter porque no sé cuál es el escalafón administrativo que hay que hacer, ¿no?, en cada aula y demás, pero también por fuentes policiales cercanas que conozco que están en la Participación Ciudadana, que es el grupo de la Policía Nacional que se encarga precisamente de acudir a colegios, acudir a institutos, a mediar entre, bueno, pues le llama a la jefatura de estudios, llama a la directora, oye, mira, tengo un caso de bullying, tal. Y estas fuentes me lo comunican día tras día, que hay un grave problema por parte también de los centros educativos, por parte de los padres, vuelvo a recalcar, pero sobre todo por parte de los centros educativos, de que no se señala al culpable. Y están normalizando y generalizando estos casos de bullying, que va desde la inteligencia artificial, vale, yo no lo he vivido eso. No lo he vivido porque no, cuando yo estaba en el colegio apenas empezaron los teléfonos móviles. Pero el pegar, el insultar, el perseguir fuera de esos colegios, y falla algo en esta sociedad para que estos casos de bullying aumenten, vayan a más, y sobre todo lo que más me llama la atención es que el alumno vaya a ese colegio, o sea, se encuentre el bullying fuera también, de puertas afuera, se lo encuentre de puertas hacia adentro, y las personas que deberían ser pues garantes de la seguridad de todos los alumnos no hagan nada. O sea, los profesores, jefatura de estudio, dirección, y eso pasa porque, o sea, lo digo, yo lo he vivido en algunos centros de compañeros, oye, pues no se la, o sea, al que comete el bullying, al que comete el acoso, no se le castiga como se le tiene que castigar. Vuelvo a repetir, yo no sé cuál es el paso que tiene que hacer, en este caso la Junta de Andalucía, o sea, no sé lo que hace la Consejería de Educación, ¿no? Pero hay muchas patas que están fallando y que al final se va a terminar derrumbando, sobre todo entre los más débiles o entre los que poco hacen en estas aulas. Antonio. Bueno, pues es que a lo largo de este programa yo ya he dicho lo que era el chulo del colegio. Yo ya he dicho la gravedad. La sociedad empieza ahí y no se enseña a que el chulo no puede progresar. No se enseña a que el que insulta, el que domina, el que pretende dominar. Y esto es muy grave, porque si hay algo en los colegios que hay que conseguir, es que ahí empiece la educación social, ahí empiece. Y claro,
El bullying es el triunfo de lo malo y el triunfo del perverso. Y lo he dicho porque en ese mundo de una escuela resulta que la mayor parte de los alumnos son espectadores, pero esos espectadores se pasan al lado del triunfador porque las expectativas que genera el que va a terminar con eso no son reales. Claro. Y por lo tanto las expectativas, al final el público aplaude al perverso. O sea, y esto es psicología social pura. Y hay que aprenderla desde el principio. Eso es perversión social. Por lo tanto, claro, ahí está suicidándose un niño y aquí estamos los ciudadanos que nos vamos a tener que suicidar por no haberlo corregido hace 50 años, porque el chulo sigue en el Parlamento. Lo que está claro es que es una problemática muy grave, que se debe actuar primero desde casa, después desde los colegios. ¿Querías apuntar? Los dos, como ha levantado el dedo primero Josep María, así es que le doy la vez. Muy rápido, porque habéis dicho cosas que no es que sean razonables, que creo que son verdad. O sea, el primer fallo está en la familia. La familia ha abandonado el tema educativo hace años y lo que hace es, tiene sus cosas, ¿no? Y entonces el niño es un ser al que le enchufan un teléfono o le enchufan una PlayStation. Totalmente. O le enchufan algo y que se vaya entreteniendo y ya está. Que se eduque solo. Y que se eduque solo o que lo eduque el colegio, que es peor. Claro, porque los colegios no están para educar, están para enseñar, que no tiene nada que ver. O sea, están para matemáticas, para que sepan hablar, escribir y sumar, no para multiplicar y dividir. Modales en un... Exacto, no para darle valores, nada, eso es otra cosa. Y lo segundo, y ahí voy a usar la terminología de Antonio, claro, hombre, el ejemplo es importante, y si en España hemos elevado al máximo lugar, diríamos, del Estado a una persona que obedece a lo que Antonio llama el chulo, ya me explicaréis por qué vamos a mejorar en zonas más bajas. Si el ejemplo a seguir es un chulo, y no sigo para que no se enfade, quien no debe enfadarse, que es don Andrés, porque iba a decir una cosa que marcaría mucho de quien hablo. A ver, técnicamente está claro lo que se puede y debe hacer, falta voluntad. Protocolo. Es decir, el protocolo está claro. A ver, el profesor detecta inmediatamente el acoso en clase y en el patio. Yo en mi colegio no había nada de esto, claro que hace muchos años, porque los profesores estaban encima constantemente. Una vez detectado, se habla con los padres de la criatura y se le dice 6 días fuera o 5 días si esta semana no viene, y a la siguiente fuera del colegio. Mano de santo. Incluso aunque pensáramos que el matón se va a expandir a otras personas y el matonismo va a avanzar, fuera del colegio. Porque al tercero, aquellos padres de hijos que han sido abusados en otros colegios irían a ese colegio, con lo cual, oiga, no se preocupe, no se va a quedar sin alumnos, porque usted haga lo debido. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo. Esa es la falta de voluntad que nos está agotando a todos, y al final acaban muriendo personas que se dan fin a su vida con 12 años de edad porque nadie ha querido defenderles del matón. Un esfuerzo, perdón. Pues oye, es intolerable. A la dirección del colegio, fuera. Y enfrentarse a los padres. Un esfuerzo y enfrentarse a los padres, que va un profesor, es muy, eso se le pone todo estrechito, enfrentarse a los padres, desde hace tiempo. Porque ahora mismo, desgraciadamente, los padres mandan en los colegios. Franca, seguiremos hablando de este tema que da para mucho más, una problemática que tenemos que tener muy en cuenta, pero quiero dedicar estos últimos 5 minutos del programa al apartado internacional y comenzamos hablando de Donald Trump, porque a través de su red social ha denunciado que jamás no está cumpliendo el acuerdo de paz. Así lo pueden leer: si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba dentro del acuerdo, no tendremos otra opción que entrar y matarlos. Y donde ha pasado de las palabras a los hechos ha sido de nuevo contra Venezuela. Esta madrugada Estados Unidos ha vuelto a atacar otra supuesta narcolancha en el Caribe. Es la 6ª operación que lanza Trump contra embarcaciones procedentes de Venezuela. Donald Trump ha centrado toda su ofensiva contra la droga que viene de este país. Además, en las últimas horas conocíamos que Washington ha dado un paso más en su ofensiva contra el régimen de Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Una situación alarmante ante todo.
Y ahora sí, tenemos con nosotros a Sandro Meco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos hablando de internacional. Hoy por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, se va a reunir Donald Trump con Zelensky, pero también tenemos otra cita importante. No, claro, y de hecho la hemos tenido ya, porque ayer de repente por la tarde tuvimos la notificación de que Donald Trump iba a tener una llamada sorpresa con Vladimir Putin, con el presidente de la Federación Rusa. ¿Qué se dijeron en esa llamada de aproximadamente 2 horas? Pues el presidente de los Estados Unidos nos lo contaba a través de su cuenta de Truth Social. Y básicamente lo que decía era que va a haber 2 reuniones. Una entre altos oficiales de Estados Unidos y de Rusia. Se cree que a quien va a mandar Donald Trump será a Marco Rubio. Y después, en alrededor de 2 semanas, Trump y Putin se reunirán en Budapest, en Hungría. ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? ¿Por qué esa llamada repentina? Pues esta era la respuesta de Donald Trump. Sí, hablamos un poco de los misiles Tomahawk. Tampoco se dijo mucho. Lo que te digo a ti es que, ya sabes, también necesitamos los misiles Tomahawk para los Estados Unidos de América. Tenemos muchos, pero los necesitamos. A lo que me refiero es que no podemos quedarnos sin existencias tampoco. Y esa es la cuestión, esos misiles Tomahawk que Estados Unidos podría dar a Ucrania y que, como confirmaba el propio Trump, a Putin no le ha hecho mucha gracia. Hombre, por supuesto. ¿Qué crees que va a decir? Por favor, vende los misiles Tomahawk. No, pero lo agradezco. Lo que yo dije de hecho fue, ¿te importaría si diera un par de misiles Tomahawk a tu oposición? Eso fue lo que le dije. Lo dije así. A él no le gustó la idea. No le gustó mucho. Bueno, a quien sí le ha gustado la idea, pero de tener en su propio país esa cumbre o potencial cumbre de paz, es a Víktor Orbán, porque el primer ministro de Hungría acudía a su cuenta de Twitter para contarnos, y precisamente alabar, que acaba de hablar con el presidente Trump y que las preparaciones para esa cumbre de paz ya están en marcha, y que Hungría es la isla de la paz. Vale, importante eso, Hungría una isla no es, para que nos entiendan desde casa, pues es como decir el paraíso de la paz, es una especie de expresión que sí que ha causado confusión con respecto a todos aquellos que han visto este tuit, pero no se asusten, que la geografía del mundo de momento no ha cambiado tanto y Hungría no es una isla. Así que esto es lo que ha ocurrido, pues eso, nada, a poquito más de 5 horas de que Donald Trump reciba a un Zelensky que al llegar a Washington DC lo ha reiterado, que la paz es la única forma de poder seguir adelante y solucionar este conflicto. Y mientras Donald Trump sigue haciendo camino por hacer la paz tanto, digamos, en Israel y con Hamas, también la quiere hacer con Ucrania y Rusia, donde tiene un claro enemigo, está claro que es España y más concretamente con Pedro Sánchez. Ha anunciado que su intención es poner aranceles directos a España por no cumplir con ese 5% del PIB en defensa. No estoy nada contento con España. Son el único país que no aumentó su tasa al 5%. El resto de países de la OTAN sí lo subió al 5%. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de los aranceles. Creo que podría hacerlo. Y desde el gobierno, pues máxima tranquilidad, de nuevo, no se quieren creer estas amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos. Trump debe saber a estas alturas ya que no se puede poner aranceles a España porque las relaciones comerciales las tiene el conjunto de la Unión Europea y no país por país. Eso es lo único claro que nos puede quedar, que si Donald Trump quiere poner aranceles directos a España, tiene que ser a través de la Unión Europea, pero sí que es verdad que puede poner aranceles a productos como el aceite, máximo exportador España, o a la maquinaria, donde también España es bastante alta el número de volumen que exportan. Hasta aquí el programa de hoy, no nos da tiempo a comentar absolutamente nada de esta página internacional, nos hemos quedado con ganas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y a ustedes pues les vuelvo a ver, ya saben, el lunes a partir de las 12 del mediodía para seguir dando caña, para seguir analizando todos los temas de actualidad y para seguir contando aquellos que otros medios no se atreven a contar. Disfruten de este fin de semana.